Unidad 2. El clima, fundamentos agronómicos. Pregunta 1. Explica la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento concreto, como si hoy llueve o hace calor. El clima es el conjunto de condiciones habituales de un lugar a lo largo de muchos años. Pregunta 2. Indica cuáles son los factores que influyen en el clima. Los principales factores son la latitud, la altitud, la distancia al mar, el relieve, las corrientes marinas y la vegetación. Pregunta 3. Explica cómo afecta la radiación solar a los cultivos. La radiación solar es fundamental porque permite la fotosíntesis. También influye en el crecimiento, la floración y la maduración de los cultivos. Un exceso puede provocar quemaduras y una falta de luz hace que la planta crezca mal. Pregunta 4. Explica la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es el proceso por el que la planta fabrica su alimento gracias a la luz. La respiración es el proceso por el cual la planta consume ese alimento para obtener energía. Pregunta 5. Indica qué factores afectan a la fotosíntesis y explica cómo influyen. Influyen la luz, la temperatura, el agua, el CO y los nutrientes. Si alguno de estos factores es insuficiente o excesivo, la fotosíntesis disminuye. Pregunta 6. Define los siguientes conceptos. A. Fotomorfogénesis. Cambios en la forma de la planta causados por la luz. B. Fotoperiodismo, respuesta de la planta a la duración del día y la noche. C. Fototropismo, crecimiento de la planta orientado hacia la luz. D. Fotonastia, movimientos de la planta provocados por la luz. Pregunta 7. Explica qué es el etiolado o aislamiento de las plantas. Es un crecimiento anormal de la planta por falta de luz, con tallos alargados, débiles y de color pálido. 8. Explica la diferencia entre las plantas de día corto y las plantas de día largo. Las plantas de día corto florecen cuando las noches son largas, mientras que las de día largo florecen cuando hay muchas horas de luz. 9. Define los siguientes conceptos relacionados con la temperatura. A. Temperatura letal inferior, temperatura mínima que mata la planta. B. Temperatura letal superior, temperatura máxima que mata la planta. C. Temperatura umbral inferior. Por debajo de esta, la planta no crece. D. Temperatura umbral superior, por encima de esta, el crecimiento se detiene. E. Temperatura óptima, temperatura a la que la planta crece mejor. F. Cero de vegetación, temperatura mínima a partir de la cual la planta comienza a crecer. 10. Explica qué es la integral térmica. Es la suma de las temperaturas que recibe una planta durante un periodo de tiempo y sirve para calcular su desarrollo y maduración. 11. Explica qué es la vernalización. Es el proceso por el cual algunas plantas necesitan pasar un periodo de frío para poder florecer después. 12. Indica qué daños pueden sufrir las plantas por efecto de las altas temperaturas. Pueden aparecer quemaduras en hojas, marchitez, estrés hídrico y disminución de la producción. 13. Explica la diferencia entre las heladas blancas y las heladas negras. Las heladas blancas producen escarcha visible. Las heladas negras no dejan escarcha, pero causan daños más graves en las plantas. 14. Explica la diferencia entre las heladas de advección, de radiación y de evaporación. Las de advección se producen por entrada de aire frío con viento. Las de radiación ocurren en noches despejadas y sin viento. Las de evaporación se producen por pérdida rápida de calor debido a la evaporación del agua. 15. Explica qué es la presión atmosférica. ¿Es igual en todas las zonas de la Tierra? La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre y no es igual en todas las zonas, ya que varía según la altitud y la temperatura. 16. Indica cómo se llama el instrumento que mide la presión atmosférica y en qué unidades se expresa. Se mide con el barómetro y se expresa en hectopascales, HPa, o milibares mb. 17. Indica cómo se denominan las líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica. Se llaman isobaras. 18. Enumera al menos 3 métodos directos y 3 métodos indirectos de protección frente a las heladas. Directos: riego por aspersión, calefactores y ventiladores. Indirectos: lección de la parcela,
Uso de variedades resistentes y buen manejo del suelo. 19. Indica dónde se sitúan la borrasca y el anticiclón, la dirección del viento y el tiempo esperado. La borrasca es una zona de baja presión y provoca tiempo inestable con lluvias. El anticiclón es una zona de alta presión y produce tiempo estable y seco. El viento se desplaza de las zonas de alta presión hacia las de baja presión. 20. Explica cómo se produce el viento, cómo se mide y en qué unidades se expresa. El viento se produce por diferencias de presión entre masas de aire. Se mide con un anemómetro y se expresa en km/h o m/s. 21. Explica la diferencia entre vientos locales y vientos regionales, indicando ejemplos. Los vientos locales afectan a zonas pequeñas, como la brisa marina. Los regionales afectan a zonas amplias, como el cierzo o el levante. 22. Indica al menos 3 efectos positivos y 3 efectos negativos del viento en la agricultura. Positivos: ayuda a la polinización, reduce humedad y ventila los cultivos. Negativos: provoca roturas, aumenta la evaporación y erosiona el suelo. 23. Explica la diferencia entre humedad relativa y humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad real de vapor de agua en el aire. La humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua respecto al máximo que puede contener el aire. 24. Explica qué es el efecto Foehn y cómo influye en la agricultura. Es un viento seco y caliente que se produce cuando el aire cruza una montaña. Provoca sequedad, aumento de temperatura y estrés en los cultivos. 25. Explica qué es la precipitación oculta. Es el agua que llega a las plantas sin caer como lluvia, como el rocío o la niebla. 26. Indica qué efectos tiene el exceso de humedad en el suelo. Provoca falta de oxígeno en las raíces, pudriciones, aparición de hongos y mal desarrollo de la planta. 27. Observa la siguiente imagen. ¿Qué representa y desde dónde ha soplado el viento con mayor frecuencia? La imagen representa una rosa de los vientos. El viento ha soplado más veces desde las direcciones donde las barras son más largas y menos desde las más cortas. 28. Indica al menos 3 métodos directos y 3 métodos indirectos de protección contra las heladas. Directos: riego por aspersión, calefacción y ventiladores. Indirectos: elección del terreno, variedades resistentes y orientación del cultivo. 29. Indica los métodos de protección contra la radiación solar. Mallas de sombreo, uso de sombras, orientación adecuada y cubiertas vegetales. 30. Indica los métodos de protección contra el viento. Setos, cortavientos, barreras vegetales y muros. 31. Indica los métodos de protección contra el granizo. Mallas antigranizo, invernaderos y seguros agrarios.